a estos temas. Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político. Mi querido Rodrigo, lo prometido es deuda y aquí estás de regreso en Sin Censura. Hoy con todo lo que traigas ahí para soltar sin pelos en la lengua, sin censura. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, brother? Aquí saludando desde Ensenada, Baja California, de norteño Eso, norteño. mi querido. Oye, mi querido Ramiro, a ver, muchos critican a López Obrador porque nos está llevando rumbo al comunismo, pero la realidad es que acaba de salir una encuesta y me da a entender que hay muchos comunistas en México. Nótese mi sarcasmo, porque por lo menos 8 de cada 10 mexicanos quiere que se enjuicie a Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Zedillo. ¿Por qué no hablamos desde tu perspectiva de esta visión del comunismo ahora que se utiliza para golpetear políticamente en nuestros días? Bueno, fíjate que pensando en esta idea que tienen los mexicanos, o sobre todo esta parte de la sociedad mexicana que cree que López Obrador nos va a llevar al comunismo, pues habría que recordarles que, que tenemos más de 2,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y el intercambio comercial con Estados Unidos en el 2019 fue de 614,500 millones de dólares. O sea, sería suicida, o es una construcción retórica muy pobre, muy pendeja, el pensar que siquiera pudiésemos llegar al comunismo de alguna manera, ¿no? Al comunismo o al mosimismo, ¿no? A esta nueva doctrina filosófica desarrollada por esquizofrenia, de la cual pues me tuve que poner a estudiar un poco. Ahorita, si quieres, te doy la definición. Pues adelante, mi querido Ramiro, hay que dejar las cosas en claro porque aquí vienen los Lozano y los tumbaburros y con eso me los he atorado, con esa preguntita. ¿Qué es, cabrón? ¿De qué chingados están hablando? Y no tienen ni, perdón por la expresión, ni puta idea. Sí, mira, el mosimismo, estuve estudiando porque sabes que surgió esta doctrina filosófica después de una de las marchas de Frena, y me di a la tarea de averiguar qué significaba mosimismo. Entonces, después de estudiar a Pierre Bourdieu, de estudiar a Jean-Paul Sartre, de estudiar, bueno, incluso a Hegel, para darme una idea de lo que era el mosimismo, descubrí que había 3 grupos principales, que son los que alimentan a este grupo de Frena. Y estos grupos principales son los mártires del presupuesto, los prófugos del ácido fólico y los huérfanos de la derecha, que en sí son los que conforman esta doctrina llamada mosimismo, que son las que piensan que México o que López Obrador o que la 4T nos va a llevar al comunismo. Imagínate, esos 3 grupos son los que conforman el mosimismo, que es un grupo esquizofrénico que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No, pues ya los arreglaste, mi querido Ramiro, con lo que acabas de decir. Está para título de libro. Es curioso, ¿no? Que, como te digo, que en un país como el nuestro, en el cual, según datos de la Coneval, el 87%, bueno, perdón, 87 millones de personas viven con menos de $20 al día. 87 millones de personas, un poco más, según datos de la Coneval. La gente piensa que podemos llegar al comunismo, como te digo, siendo vecinos del país más poderoso del mundo, ¿no? Más bien, deberíamos de preguntarnos, ahorita que estabas tocando el tema de Calderón, ¿qué hizo este enano desgraciado con el bono petrolero, él y Fox? No sé, bueno, es una noticia que ha circulado por mucho tiempo. El bono petrolero que fueron cerca de 420,000 millones de dólares extras en bono petrolero, en recursos extras, ¿no? Que nos hubiesen servido para pagar la deuda externa y para pagar la deuda de Pemex. ¿Dónde quedó ese dinero? Esa es una de las múltiples fechorías, ¿no? que
por las cuales tendría Felipe Calderón que responder, ¿no? Ahorita que está de moda. Y por estas otras ideas tan raras que tienen que ver con el pensar, sobre todo esta bola de retrasados mentales que siguen a Frena, y con el dios del Botox, este señor Gilberto Lozano, que piensan que México, o que piensan que pueden convencer a una parte de la población mexicana hablando de algo que no está ni remotamente cerca de pasar, ¿no? O sea, estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que intenta hacer López Obrador es recuperar la rectoría económica del Estado contra pues el capitalismo del cuates, ¿no? En el que estuvimos viviendo por muchos años. Así que pues ahí vamos, en cierto sentido, ganando la batalla, y sobre todo ganando la batalla ideológica contra esta gente que de ideología no tiene nada, pues su única ideología es el dinero, ¿no? Y lo han mostrado. Oye, Ramiro, y precisamente para cerrar en este día de enlaces y de muchos importantes, entre ellos el tuyo, ya que estás mencionando esto, yo te pongo de pechito mete el gol, mi querido Ramiro, méteselas doblada, como diría Paco Ignacio Taibo II. Se acabó la fiesta para los evasores, dice Hacienda, luego de que IBM acordara pago de 699 millones de pesos al SAT. La empresa IBM México acordó con el SAT el pago de 699 millones de pesos que adeudaba al país en concepto de impuestos. En un comunicado reconoció la falta fiscal cometida con el SAT y se comprometió a actuar conforme a la legalidad desde ahora. Asimismo, dirigió un exhorto a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebró el anuncio y en su cuenta de Twitter apuntó que el gobierno de la 4T combate la evasión fiscal. Se acabó la fiesta para los evasores fiscales, pusieron en Twitter. IBM México reconoce la falta fiscal cometida y se compromete a conducirse en el marco legal. Voy a rescatar aquello de así no, ANLO, así no, comunista. Perdón por mi sarcasmo, mi querido Ramiro. La realidad es que es eso, ¿no? La gente piensa que no hay otra cosa que no sea el capitalismo de cuates. Eso es lo que nos enseñaron durante 80 años. Lo que hace López Obrador es una cosa de sentido común, que es recuperar la rectoría económica del Estado y hacernos todos iguales ante la ley. O sea, ¿por qué alguien va a pagar el 30% de ISR cuando estaba comprobado que las grandes corporaciones solo pagaban como el 2% de impuestos? O sea, ese tipo de cosas que es importante que tu público entienda que es necesario que si queremos un país de leyes o si queremos una democracia, pues parecen estos cuates como las señoras que sueñan con el príncipe azul, en este caso la democracia, ¿no? Pero cuando llega la democracia no es del color de la que los querían los cuates de la derecha. Entonces debemos comprender que un país justo, un país con instituciones fuertes, hace a todos iguales ante la ley. Y los empresarios y los políticos no son diferentes ni pueden sentirse intocables. O sea, entramos a un nuevo paradigma de la historia. Lo repito, todavía los mexicanos no somos conscientes del cambio histórico que hicimos con la Cuarta Transformación. Y se trata más que nada no de defender un presidente, sino de defender una causa. La causa de la 4T, que es la que nos va a llevar a profundizar los cambios y hacer que dentro de una generación a los jóvenes les parezca extremadamente raro que hubiese corrupción. Digo, no va a desaparecer, pero al menos va a ser muy difícil ejecutarla, ¿no? Y me despido diciendo que pues compren el pequeño Chairo, sobre todo allá en Estados Unidos, porque en cuanto compren el pequeño Chairo en Estados Unidos podremos hacer un tiraje para México. Muchas gracias, Vicente, por el espacio. Y mi querido Ramiro, también le quiero invitar a la gente para que te siga en Twitter, en @RamiroAtondo, así todo junto en minúsculas, @RamiroAtondo, y ahí les puedes escribir cómo adquirir el pequeño Chairo ilustrado, si te parece, mi querido Ramiro, y yo te agradezco que te unas a esta familia de colaboradores, lo celebro, y qué chingón, mi querido Ramiro. Pues un saludo a los prófugos del ácido fólico, a los mártires del presupuesto y a los huérfanos de la derecha, que son los que conforman esta corriente filosófica nueva, el mosimismo,
y esperemos que no cambien porque eso nos va a permitir arrasarlos en el 2021. Sale pues, mi querido Ramiro, muchas gracias, que pases excelente día y bueno.